¿Qué tal? El presente trabajo hablaremos del Estado, la organización y sus formas. Es correspondiente a la materia Teoría del Estado. Somos alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cursamos la licenciatura en Derecho, modalidad distancia. Las diferentes formas de Estado. Estado unitario. Hace referencia a aquel que posee un solo núcleo de decisión política, un solo centro de poder. De esta forma, solo existe un poder legislativo. En su forma más pura o simple, en un Estado unitario, existirían solo órganos centrales, pero esta configuración del poder es prácticamente irrealizable en la actualidad, salvo en los estados de extensión territorial enormemente reducida. El Estado compuesto es aquel en el que existen varios poderes de decisión política. Cada uno de ellos cuenta con su estructura organizativa y capacidad normativa propia, de manera que tanto la organización como el ordenamiento son complejos. Por ello cabe preguntarse, ¿dónde radica el poder soberano en un Estado compuesto? La respuesta a esta cuestión es compleja. En la práctica, hay un reparto de poder político que se traduce a una distribución de competencias entre el ente central y las autonómicas. El Estado federal es un Estado compuesto de varias entidades autónomas que suelen denominarse también Estados miembros, junto a un poder central que se denomina federación. Históricamente, los primeros estados federales fueron Estados Unidos, Suiza, Alemania, y también han sido modelo de las demás. Se formaron por la unión de varios estados independientes que con anterioridad habían constituido una confederación. Su principal característica específica es la existencia de lo que antes denominábamos autonomía constitucional en cada uno de los estados miembros de la federación. Estado regional es un estado compuesto, aunque en este caso el término estado suele reservarse para denominar al ente central, mientras que los entes autónomos se llaman regiones o autonomías. Por ello, posee las características antes apuntadas, y en particular, también puede afirmarse que las regiones gozan de autonomía política, y por tanto, posee la capacidad legislativa, así como su propia organización institucional. Las regiones no poseen una constitución propia, pero sí poseen estatutos. Organización territorial del Estado. El territorio en el Estado moderno pasa a ser un elemento esencial hasta el punto de considerarse definitorio o constitutivo de la propia realidad estatal. Su delimitación resulta esencial, ya que el poder estatal no se ejerce por criterios basados en fidelidades personales, sino que recae automáticamente sobre todo el que se sitúa en un determinado ámbito territorial. Del poder de base personal se pasa al poder de base territorial. La coexistencia de varios estados recalca la necesidad de esa delimitación de los territorios, y de hecho el concepto moderno de frontera viene unido al de estado. La definición concreta del territorio de un estado precisa de criterios para su delimitación, esto es, para determinar cuáles son los ámbitos geográficos que se engloban. De ahí que las normas sean de derecho internacional público y, en particular, convenios bilaterales o multilaterales, lo que precisa la delimitación de los territorios. La normativa internacional deriva que el territorio del Estado no está compuesto solo por lo que podríamos denominar tierra firme o territorio en sentido estricto. A este hay que añadir el mar territorial, las aguas interiores, el espacio aéreo, el subsuelo y las embajadas. Los conceptos principales de la forma de Estado se refieren o describen la forma en la que se distribuye o se descentraliza el poder y suponen grados de autonomía con respecto al poder central. En los conceptos principales señalamos a la desconcentración administrativa, donde existe un único poder central con un único poder legislativo, ejecutivo y judicial. Los demás órganos centrales están subordinados. La autonomía administrativa. Existe un poder central y, a la par, órganos de ámbito inferior, pero que gozan de un grado de autonomía, la cual les permite tomar decisiones sin la posibilidad de legislar.
suele actuar en base a la legislación del poder central. La autonomía constitucional implica las características de la autonomía administrativa y política. También la aprobación de los entes de su propia constitución, sometida a la central, y su aprobación depende del órgano sin la necesidad del poder central. Goza de poder constituyente, pero no soberanía, pues está limitado por la Constitución central. La autonomía política es la existencia de órganos junto al poder central, cuya autonomía le da la posibilidad de aprobar normas legislativas según su ámbito de competencia. Existe un poder legislativo y ejecutivo distintos a los centrales y con capacidad de decisión política. Muchas gracias.